Daniel Luna. Mi nombre es Tatiana Ortiz. Voy a hablar acerca de la mecánica de fluidos, que a continuación voy a ocupar un simulador. La mecánica de fluidos sabemos que es un fluido en movimiento, como podemos observar aquí. Y el objetivo de esto es realizar una práctica por medio de una simulación, que a continuación iré explicando. Como sabemos, la mecánica de fluidos es de una rama de la física. Estudia los fluidos así como la fuerza que lo provoca. Es que por lo general un flujo o un fluido es incompresible, ya que tiene sus moléculas no tan unidas. Igual sucede con un gas. Entonces vamos a realizar lo que es la primera actividad. En este caso vamos a llenar lo que es un tanque. Como se está observando. El primer parámetro que estamos observando aquí es la presión. Y la presión es la fuerza sobre la unidad de área. A su vez, la fuerza, esto se mide en masa por gravedad. Entonces, vamos a continuar. La unidad de medida de presión es newton sobre metros cuadrados. Y esto se aplica para fluidos. Esta medida también se conoce como en pascales. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a determinar la altura que tenemos en nuestro fluido. Y nuestro fluido mide exactamente 3 metros y con unos milímetros más. Entonces vamos a dejar la función de la regla. Si podemos observar la regla, a ver, mide exactamente aproximadamente 3 metros y algo en nuestro tanque. Ahora vamos a colocar nuestro manómetro, como podemos observar aquí. Y nuestro manómetro nos está dando en kilopascales, que es 119.1 kilopascales de presión. Eso es lo que nos puede indicar. En el simulador vamos a colocar uno a 1 metro de altura y otro a 2 metros y medio, que quedaría más o menos por aquí. Y podemos observar que lo siguiente. Primero que todo, que está midiendo en kilopascales y tenemos una presión de 111.4 kilopascales y tenemos una presión de 127.5 kilopascales. Significa que a mayor profundidad la medida de la presión va a aumentar. A mayor presión y a menor presión va a disminuir. Dentro de la presión también podemos indicar que también actúa la gravedad. En este caso, la medida universal de la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto también influye mucho. La densidad de nuestro fluido es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ya que tenemos una sustancia que es agua. Pero si en este caso fuera una sustancia más viscosa, como es la miel, si se dan cuenta, primero que todo, la presión aumenta más debido a la viscosidad. Y en este caso, si fuera gasolina, como podemos ver, la presión es 119.6 kilopascales y 108.6 kilopascales. Pero en este caso es agua. Ya, vamos a regularle. Entonces, eso. Ahora la gravedad está igual a la altura de
8.9. Entonces se puede ir jugando con esto. Aquí se puede medir en unidades del sistema métrico, del sistema atmosférico, en atmósferas. Como se puede ver es 1.10, perdón, atmósferas y 1.26 atmósferas. Y en el sistema inglés, que en este caso sería 16.19 psi y 18.49 psi. Bueno, como podemos observar aquí, tenemos la atmósfera encendida. Si apagamos la atmósfera, se ve oscuridad en nuestro simulador. Entonces vamos a colocarle aquí. Sale 0.000 kilopascales, en atmósfera sale igual. Y si se dan cuenta, aquí disminuyó completamente la presión dentro del agua, al igual que en el sistema inglés. Entonces retiramos esto y volvemos a encender la atmósfera y volvemos a tener los mismos valores. Ahora pasamos a nuestro segundo punto. Ya, a continuación, como vemos, hemos llenado hasta un punto de referencia. Si nos damos cuenta, ya no es en sí un tanque rectangular, sino más bien existe se podría decir, una forma de... Tenemos lo que es un tanque con una separación. Vamos a proceder lo mismo que en el primer ejemplo. Vamos a proceder a medir. En este caso mide 3,5 metros. Podemos comprobarlo hasta este punto de referencia de aquí. Entonces vamos a colocar nuestra regla como punto de referencia. Y vamos a ir colocando igual nuestro medidor. Primero a 1 metro de separación y luego a los 2 metros, casi a los 2,5 metros. Y como podemos observar, tenemos una medida de 111.6 kilopascales y 130.2 kilopascales. Ya sabemos que la gravedad interviene en la presión y también tenemos la densidad del fluido, como podemos observar aquí. En atmósferas, el valor cambia, que es 1.10 atmósferas y 1.28 atmósferas. Y en el sistema inglés es 16.19 psi y 18.88 psi. De esta manera podemos observar qué pasa si es que no tenemos la atmósfera encendida y medimos. Tenemos 0.000 kilopascales, en atmósferas tenemos 0.000 atmósferas y podemos ver que los valores igual son muy pequeños, aunque a 1 metro tenemos 0.10 y a 2 metros y 2,5 metros tenemos 0.28 y en el sistema inglés tenemos 1.50 psi y 4.19 psi. Entonces volvemos a encender la atmósfera. Y reiniciamos todo. Ahora tenemos un tanque de esta manera. Bueno, en nuestro tercer simulador, que es de presión en nuestro tercer ejemplo, tenemos dos pesas de igual masa, que son 250 kilogramos, y una de mayor masa, que es 500 kilogramos.
Como podemos observar, tenemos la presión atmosférica que es igual a la fuerza por unidad de superficie. Como podemos observar, tenemos la presión manométrica, que es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Y la presión absoluta, que es la presión atmosférica por la presión total. La presión absoluta es la sumatoria entre la presión atmosférica y la presión manométrica. En este tercer apartado podemos aplicar la ley de Pascal. La ley de Pascal dice que es la presión uniforme que se aplica dentro de un fluido y recorre esta de manera uniforme en todas las direcciones y en los puntos de los fluidos. Voy a colocar el primer peso, que es de 250 kilogramos, y podemos ir observando que se hunde lentamente debido a que es un peso mucho menor. Pero si colocamos un objeto de 500 kilogramos, podemos observar que este objeto va mucho más rápido que a diferencia de este. Como podemos observar. O haciéndolo de esta manera. A continuación, vamos a colocar nuestra presión, nuestro medidor de presión a diferentes alturas. Con eso podemos observar y medir. Como pudimos observar, tiene una presión de 122.4 kilopascales y el segundo tiene 113.7 kilopascales. Entonces, si le colocamos nuestro tercer peso, tiene una presión de 122.8 kilopascales y 114.1 kilopascales. La gravedad, que sabemos que es 9.8, y la densidad del fluido, que es agua. En este caso, si le pondríamos los mismos pesos, pero a un fluido como la miel, como podemos observar, esto se va elevando, ya que la miel es un fluido sumamente viscoso. Entonces tiene una presión de 131.1 kilopascales y el segundo tiene de 118.8 kilopascales. Y en este caso, con la gasolina, como podemos observar, se va hundiendo un poco más con los 3 pesos. Y tiene una presión de 116.9 kilopascales y de 110.8 kilopascales. Como podemos observar, el peso de los fluidos va a variar de acuerdo al fluido. Por ejemplo, en este caso, como podemos observar,
Bueno, podemos decir que a mayor altura, como se puede observar aquí, mayor es la presión. Y a menor altura, menor es la presión. Y como dice el principio de Pascal, que los fluidos pueden ir a todas las direcciones. Vamos a determinar la presión con la pesa más pequeña. Y con la pesa más pequeña tenemos una presión de 121.6 kilopascales. A continuación vamos a hablar acerca del flujo. El flujo está dentro de la hidrodinámica, que es el estudio de los fluidos en movimiento. Como podemos observar, vamos a utilizar este simulador para entender lo que son los flujos. Podemos observar que el fluido, en este caso es agua. El agua es un fluido incompresible. Significa que no se puede comprimir fácilmente por la dispersión de moléculas que existe, ya que no están unidas sus moléculas o compactas como un sólido. Igual sucede con los gases, que están dispersas las moléculas, pero los gases sí se pueden comprimir o sí son compresibles, y que es laminar. En este caso quiere decir que laminar, que se puede tomar un tramo y que puede ir en un estado recto, pero por tramos, que es el principio de Reynolds en este caso, que él demostró, pero en un cierto tramo, porque si va más allá es ya turbulento en este caso. Vamos a colocar flujo laminar como dicta el principio de Reynolds. Entonces, como podemos observar, va a recorrer igual que el fluido, en este caso, a cierta distancia, como podemos observar de esta forma, por una fricción de un fluido. Vamos a observar la trayectoria de las partículas cuando se cambia o se deforma un fluido, un fluido en sí. Podemos observar que va más rápido al deformarse un fluido, o al hacerle más pequeña, por así decirlo, la tubería. Entonces podemos observar de esta manera la distancia del flujo laminar va a ir variando acorde en este caso, al tramo que tenemos. Por así decirlo, aquí va sumamente lento, y justamente en esta inclinación de aquí, estoy haciendo énfasis aquí, existe una variación. Ahora bien, si le hiciera, por así decirlo, el tubo más pequeño, o esta parte, o tomara un segundo tramo, entonces podemos observar que al momento de la inclinación que pasa por este punto, existe mayor velocidad y vuelves a su velocidad. Entonces, al inclinarlo un poco más, ¿esto qué significa? Que a menor altura, mayor presión. Mientras más delgado, va a fluir mucho más rápido. Y si le colocamos de esta manera en otro punto, podemos observar lo mismo, como podemos observar de vuelta. Podemos decir que el fluido es aerodinámico, o que es una corriente, también es una corriente laminar. Un flujo aerodinámico es el movimiento de un fluido en el que puede indicar que cada partícula del fluido, como podemos observar aquí, sigue una misma trayectoria que siguió en este caso la partícula anterior, como podemos observar aquí. Vamos a y podemos observar que tenemos el caudal. Entonces, el caudal es la cantidad del fluido que circula a través de una sección de un ducto, ya sea una tubería, una cañería, un oleoducto, un río, un canal, entre otros. Y como podemos observar,
el caudal se mide en litros sobre segundos y está a un caudal de 5000. Entonces, si le ponemos a 1000, las partículas del flujo laminar se mueven mucho más lentos. Si vamos aumentando, vamos observando que se mueve un poco más rápido. Llega a 7662 litros sobre segundo. Vamos a ir observando que sigue aumentando y nuestro simulador tiene un caudal de hasta 10.000. Entonces, ¿qué podemos llegar de conclusión a esto? Que mientras menor sea el caudal, el flujo laminar más lento será. Y existe una agrupación, en este caso de partículas, como podemos observar durante la trayectoria. Y mientras que cuando llegue a 10.000, podemos observar que el fluido laminar va más rápido. Como podemos observar, es las unidades de sobre el mismo volumen, como podemos observar, y el caudal es directamente proporcional. Vamos a medir nuestro caudal. En este caso mide 2,9 y aquí 7,4. Bueno, 5,6 si le aumentamos. Se abre, la velocidad va a ser menor. La diferencia de aquí, que la velocidad es mayor porque el caudal es un poco más pequeño. Como podemos observar, la velocidad aquí va a ser mayor, mientras que aquí va a ser menor, ya que las partículas ejercen una fuerza. A continuación vamos a ver la relación con el área, entonces vamos a disminuirle un poco más, como podemos observar. Desde este punto y desde este punto para acá, sí, va cambiando. A continuación vamos a utilizar la herramienta de la presión. En la misma altura, como podemos observar aquí, la presión no varía. Ningún punto de referencia. Como está a la misma profundidad, la presión no va a cambiar. Voy a reducir el área de la tubería para ver qué ocurre con la presión. Como podemos observar, la presión es mucho menor al reducir el área de la tubería. La diferencia de aquí, que la presión es mayor. A menor área, mayor velocidad. Entonces, justamente aquí, como podemos observar, es una menor área al reducirla en lo que es el tubo, o la tubería o cañería, entre otros que se puede ocupar. En el lado izquierdo, la presión es mayor que en el lado derecho, como ya podemos observar de esta manera. En el lado izquierdo hay más presión debido a la unión de partículas, y en el lado derecho hay menos presión debido a la reducción del tubo en este caso. Y como podemos observar, la presión es menor en este punto de aquí, a diferencia de acá. Voy a hablar acerca de la torre de agua. Para entender la torre de agua, vamos a entender lo que es el principio de Bernoulli, que entra en este tipo de fluidos dentro de un tanque en el simulador de PETS, que como podemos observar aquí. La ecuación de Bernoulli nos dice que es la relación aproximada entre la presión, la velocidad y una elevación, y es válido en varias regiones del fluido estacionario y que es incompresible, ya que en sí es un fluido líquido, en donde las fuerzas netas de la fricción son despreciables. Y se ocupa en un estado estacionario. No se consideran las pérdidas por fricción. La viscosidad, en este caso, en el principio de Bernoulli es despreciable, como ya mencioné.
y el volumen en sí es constante. Lo que voy a hacer es llenar hasta lo indicado del tanque. Vamos a llenarlo hasta un punto o hasta un tope. Como podemos observar aquí, vamos a utilizar una regla aproximadamente tiene unos 11 metros o 12 metros este tanque con el fluido, que en este caso es agua. Y en el sistema inglés tenemos aproximadamente unos 35 pies. Vamos a la ecuación de Bernoulli, en este caso que es un medio de la densidad por el volumen 1 elevado al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1. En este caso yo la represento con la letra H. Más un medio de la densidad 2 por el volumen 2 elevado al cuadrado más la densidad, gravedad y altura 2. Más la presión en 2. Y aquí me faltó más la presión en 1. Esa sería nuestra fórmula de la ecuación de Bernoulli. Para poder demostrar esto, como lo que acabo de escribir aquí, aunque aquí es la palabra, es una letra griega, entonces lo que vamos a hacer voy a cerrar esto. Lo que vamos a hacer es ir vaciando e ir observando e ir llenando nuestro fluido, e ir observando que la fuerza con la que sale el agua en un punto de referencia, eso es lo que trata de explicar Bernoulli. Aquí sale con más fuerza de dentro de un tanque cuando se le cierra. En cualquier otro punto, dependería del punto, saldría inclusive hasta con menos fuerza. Entonces aquí se aplica lo que es un trabajo para realizar esto. Y vamos a cerrar, en este caso, o vamos a llenarlo ahí. Y por ejemplo, si le agrandamos un poquito más, vamos a ver la fuerza a cierto ángulo que vamos a ir viendo, como podemos observar aquí.
y se aplica la ecuación de Bernoulli, como ya lo anoté en esta parte de aquí. Entonces vamos a medir en pascales, en kilopascales primero. Tiene una presión de 101.109 kilopascales. Y vamos a ir midiendo a ver cuánto baja mientras sale el fluido. Pues se mantiene igual, como podemos observar aquí. Y aquí tiene una presión de 101.318. Como podemos observar, está saliendo el fluido y a medida que se va acabando el fluido va disminuyendo porque por la fuerza que ejerce, que es ya menor cuando se vacía totalmente el tanque. Que a diferencia que cuando está lleno el tanque, podemos medir que sale con mayor fuerza. Si podemos observar aquí, sale con 17.66 metros hasta cuando se vació el tanque, que era mucho menor. Como podemos observar, tenemos varias variables como nuestro flujo de entrada, nuestro flujo de salida, de acuerdo a lo explicado. Como ya habíamos dicho, aquí se aplica el principio de Bernoulli, pero por ejemplo, si quisiéramos ponerle otra sustancia como la miel, vamos a ver que tiene una densidad de 1420, igual sale con cierta velocidad y tenemos varias variables como que se mide en pascales. Se puede medir en metros, cinta métricas, en el sistema inglés, en el sistema métrico, entre otros. Y cabe recalcar que la miel es mucho más viscosa que el agua y se tardaría en vaciarse más un tanque debido a su alta viscosidad. Incluir la utilización del simulador para fluidos, para mecánica de fluidos. Podemos decir que la mecánica de fluidos es muy importante, ya que es el estudio de los fluidos tanto en estado estacionario como en estado no estacionario. Podemos ver los fluidos mecánicos en la industria a través de las operaciones unitarias y sabiendo que son muy importantes para nuestra carrera y para la industria. Muchas gracias, ingeniero. Fin.